Muy buenas a todos. Una semana más os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Pensamiento Digital. Yo soy Frankie Carrero y ya sabéis que en este podcast nos centramos en inteligencia artificial y en negocios y traemos a los mejores profesionales que trabajan en todo tipo de sectores relacionados con la inteligencia artificial. Esta semana, este episodio, le toca el turno a Helen Irazábal. ¿Qué tal, Helen? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Muchísimas gracias a ti por pasarte por aquí, que además llevamos hablándolo ya bastante tiempo, en buena parte, bueno, sobre todo por culpa mía, hemos tardado en que estuvieras, pero te lo agradezco un montón. Nada, gracias a ti por tenerme. Bueno, Helen, por presentarte muy rápidamente, luego te daré tiempo para que lo hagas tú con mayor detalle. Decir que eres una jurista especializada en inteligencia artificial, que has publicado el libro, de hecho está en la segunda edición, La inteligencia artificial explicada para abogados. Yo creo que la segunda edición es de hace 2 o 3 meses, ¿no? De noviembre de 2024, y en ella haces una introducción práctica, que es una de las cosas que me gusta del libro, es para abogados, pero es muy práctica, y a la vez sin tecnicismos, a la inteligencia artificial dirigida sobre todo a profesionales del derecho. Más o menos van por ahí las cosas, ¿verdad? Sí, correcto. Ahora te explico un poco más. Muy bien. Vamos a hacer como siempre para contextualizar a quien escuche este programa dentro de meses, años o lo que sea. Vamos a hacer un pequeño repaso de las noticias que hemos tenido en los últimos 2 o 3 días y ya pasamos con la entrevista. Y empezamos con el anuncio que ha hecho Macron en Francia, diciendo que van a invertir en los próximos años 109.000 millones de euros en inteligencia artificial. Esto lo hizo en una cumbre en París con líderes de empresas como ChatGPT, Google, bueno, pues todos los grandes. Y Macron, sobre todo, lo que hizo fue enfatizar esta necesidad de que la Unión Europea acelere el ámbito de la inteligencia artificial y no se quede rezagada respecto a Estados Unidos y China, que ya veremos si vamos tarde o no, pero sobre todo, y esto es algo que siempre hacemos en Europa, para bien o para mal, y quizás algo que podemos luego comentar en la entrevista, sobre todo respetando pues, los valores europeos de los derechos de autor, la protección de las personas, por supuesto la protección de menores. Bueno, ya veremos a dónde nos lleva. A la vez, en Europa no tenemos 500.000 millones para meternos en un plan como el Stargate que han lanzado en Estados Unidos, pero se abría un debate estos días en la comunidad científica sobre la mejor estrategia para fomentar la inteligencia artificial. En su caso, considerando tanto la inversión en investigación básica como el apoyo a las aplicaciones que son más prácticas, pero sobre todo centrándose en atraer y en mantener a las mentes más brillantes. Es decir, si no tenemos el dinero para la infraestructura, parece que lo que queremos hacer, y ya veremos si funciona o no, es mantener el talento, ¿no? Retener el talento en Europa y que no se nos escape, sobre todo a Estados Unidos, como pasa a todos los niveles, sobre todo de investigación. Hablamos también, está pasando estos días, ha salido un estudio sobre la escasez de expertos en inteligencia artificial en España. Si vas a LinkedIn parece que todo el mundo es experto, entonces parece que somos demasiados. No me estoy metiendo yo, pero bueno, que parece que hay mucho experto en LinkedIn, pero la realidad es que solamente se forman 6.000 profesionales al año y hay que tener en cuenta que un recién egresado de cualquier formación de este estilo necesita años para realmente tener la experiencia adecuada. Entonces, parece que vamos por detrás, que necesitamos más formación y esto sigue siendo una buena oportunidad. Y ya para terminar de contextualizar, Sam Altman decía en la Universidad de Tokio hace apenas un par de días, en una charla, bueno, insistió realmente que la inteligencia artificial va a generar nuevo conocimiento científico y va a superar a los humanos en todas las áreas dentro de muy poquito tiempo. Aquí siempre habla de una velocidad quizás mayor de lo que lo hacen otros expertos, otras referencias en el mundo de la inteligencia artificial, y él se centraba en que los modelos de inteligencia artificial de OpenAI cada vez están avanzando más. Decía que OpenAI ya tiene un modelo que está entre los 50 mejores programadores del mundo y Altman cree que va a estar el número 1 a final del año, ya lo veremos. Y también decía, y esto sí que es sorpresa, ¿no?, que OpenAI podría moverse hacia el open source. Recordad que hace poquito ha ocurrido todo el tsunami de DeepSeek, pero bueno, está diciendo que a lo mejor se mueve hacia el open source y que la sociedad parece que está dispuesta a asumir los riesgos de modelos abiertos. Quizás se ha dado cuenta ahora de repente, pero veremos exactamente qué pasa. Como te decía, Ellen, podemos comentar esto en algún momento de la entrevista si hay algún punto que te haya llamado la atención, pero bueno, vamos a empezar. Antes lo que hago es recordaros a todos que os podéis suscribir al programa. Estamos en todas las plataformas de audio, también estamos en YouTube ahora. Si os suscribís, pues nos vais a ayudar a que sigamos creciendo y sobre todo vais a tener la información actualizada cuando publiquemos los episodios. Si queréis contactarnos para lo que sea, ideas, propuestas, echarme la bronca porque me he equivocado con cualquier cosa, podéis escribirme a pensamientodigitalpod@gmail.com
o me podéis contactar por LinkedIn, porque ahí estoy siempre accesible. Y así, Ellen, pasamos contigo. Cuéntanos, por favor, cómo has llegado hasta esto de la inteligencia artificial viniendo de una carrera de jurista. Bueno, fácil, ¿no? Precisamente por uno de los motivos fue ver cómo funcionaba el sector jurídico, Uh-huh. ¿no? Que en mi opinión es muy deficiente, empezando por la Administración de Justicia, pasando por cómo se toman las decisiones en el Parlamento y luego cómo es la actividad privada, ¿no? De los abogados. Y yo recuerdo que cuando yo estaba, esto te estoy diciendo como hace 8 años, quizás. Yo digo 8 años ya, igual son 9 o igual son 7, no recuerdo. Yo diría que son ya más de 8. En el momento en el que yo empecé a informarme sobre esto, en aquel momento salió, igual con meses de diferencia, aquella famosa portada de The Economist diciendo "Data is the new oil". ¿No? Y en aquel tiempo se hablaba más, yo creo, que de Big Data que de IA, Sí. ¿no? Porque no teníamos la IA, ¿no? La IA generativa que tenemos hoy en día. Y claro, al final los abogados gestionan información y conocimiento. Claro, hasta ahora, o sea, sí ha habido revoluciones tecnológicas, por ejemplo, Internet, ¿no? Internet, el uso del correo electrónico, no acceder a información que no fuera en libros, sino, ¿no? Online, etcétera, etcétera. Pero yo creo que mi sensación era que la IA, y la sigo teniendo, va a tener mucho más impacto que Internet en su época. Y en esa gestión del conocimiento, ¿no? O sea, sí había facilidades de acceder, etcétera, etcétera, pero diríamos, ¿no? Esa gestión del conocimiento es la IA donde más puede impactar, ¿no? De manera que nunca antes hemos visto. Entonces, las pocas formaciones que había en aquel entonces, no el nivel que tenemos ahora, yo me quise formar a nivel técnico en IA. Siempre me han parecido un error las formaciones jurídicas en IA. Uh-huh. Y con esto me refiero a enfoque jurídico de la inteligencia artificial, regulatorio, pero no técnico, ¿no? De cómo funciona, por ejemplo, la IA. O cursos que se centran demasiado en el enfoque jurídico, pero muy poco ¿no? En explicarte en qué consiste la IA, en meterte un poco al barro, ¿no? E intentar entenderlo, o sea, esa parte de salirte de tu entorno de abogado, ¿no? Diríamos. Claro, en aquel entonces no es que hubiera muchas formaciones en IA, había en derecho digital, pero yo esas las descarté ipso facto, ¿no? Entonces, hice un programa de Business Intelligence, que en aquel tiempo, es lo que te decía, ¿no? Pues esto del Big Data, estrategia basada en datos, ¿no? Se hablaba mucho más de eso que de IA generativa, porque no existía, claro. Sí. Y de ahí diríamos que seguí formándome y como no había profesionales en el derecho, ¿no? Que supieran de IA, relativamente pronto empecé a dar clase. Bastante pronto. Yo lo que pasa es que me dedicaba a ciberseguridad. Uh-huh. Entonces daba clase, pero también me dedicaba a ciberseguridad, ¿no? Entonces, ya en pandemia, que yo cumplí 30 años, decidí dejar ciberseguridad. Aparte era una profesión que yo no me veía a futuro. No. Sí, me parece muy aburrido, la verdad. Y es cuando decidí sacar mi propio curso, ¿no? De inteligencia artificial para abogados. O sea, estamos hablando año 2000. La pandemia surgió en el 2020, ¿no? Sí, 2020. 2020. Esta gente salió en el 2022, pues 2020 empecé. Y ya había abogados interesados en formarse porque veían pues lo mismo que otros ya habíamos visto, ¿no? Que esto iba a impactar. Y desde entonces sigo dando esa formación todavía, ahora ampliado, ¿no? A empresas, etcétera, y ese tipo de cosas, ¿no? Por ser autónoma. Y a raíz de eso saqué el libro, ¿no? De un poco también por el motivo de que necesitamos abogados que sepan IA por 2 motivos. Uno, por el motivo regulatorio, ¿no? Aplicar regulación, en este caso la AI Act, ¿no? Es un ejemplo, pero también puede ser la RGPD aplicado a la inteligencia artificial y otras más que seguro que saca la Unión Europea, ¿no? Y de hecho ya
¿no? Entre las directivas y tal, pues ya tenemos ahí bastante fiesta. Y luego la parte de innovación. Sí, o sea, es algo... Los abogados, aunque son autónomos, se olvidan de que son empresarios en muchos casos, ¿no? Ya. Porque están en la gestión del día a día. Y saber abogados que sepan, por ejemplo, cuando les hacen una demo de inteligencia artificial, que preguntar cómo juzgar la demo que les han hecho, ¿no? Y saber incorporarlo, ¿no? A su día a día. Y luego también juzgar las herramientas, distintas herramientas que existen, cómo encarar el futuro, porque ya no es solamente IA, ¿no? Es un futuro, bueno, ya presente, muy centrado en digital. Por ejemplo, tomar decisiones basadas en datos, Sí. ¿no? Independientemente de la IA ya. Pues sí, y luego pues futuros, también cómo plantear, ¿no? Con el presente dado, cuál es el futuro, ¿no? Uno de los problemas que yo veo muchas veces es el juzgar qué puede hacer la IA con las capacidades de hoy en día, ¿no? Y juzgar el futuro con eso, parece un gravísimo error, ¿no? Claro. Entonces es como que hay que, yo ya que estoy en esto, ¿no? Ya metida, me parecen cosas ya que son intuitivas y evidentes, pero en el sector jurídico no lo son, ¿no? Ya. Curiosamente. Y es a eso a lo que me dedico. Muy interesante, me parece. Bueno, cada uno tenemos un camino diferente, un recorrido diferente para llegar aquí. Me parece en tu caso, bueno, como pionera casi de la aplicación de la inteligencia artificial a la parte jurídica en España. Me parece muy interesante y me parece muy interesante en el libro también que llegas a hablar de conceptos básicos de programación, hablando de lenguajes como Python, variables, tipos de datos, algoritmos, flujos, ¿no? De construcción de un programa. Esto, ¿cómo lo acogen realmente los abogados cuando lo leen? ¿Es algo que luego ponen en práctica o son simplemente conceptos que deben tener en la cabeza para entender mejor lo que hay más allá? Mi objetivo nunca ha sido que aprendan a programar, sino a que entiendan la lógica. O sea, en mi opinión, uno de los grandes problemas que existe en el sector jurídico es el rechazo Sí. a la tecnología. Entonces, mi estrategia en mis formaciones siempre ha sido meterles en aquello que les da miedo. No con Y el funciona. objetivo de que se hagan programadores, sino con el objetivo de que pierdan el miedo. Y funciona. O sea, sí, o sea, quiero decir, muchas veces se habla como de manera muy abstracta, ¿no? A la programación, pero nunca te metes. Claro. Entonces, se queda como ahí a mitad de camino. Entonces, en mi opinión, es un poco como decir, no tengáis miedo. O sea, no es lo que te comentaba, no es cuestión de que aprendan a programar, es cuestión de que meteros y lanzaros, igual durante una hora de tu vida, pero igual esa hora te cambia la noción que tenías. Y sí, yo me he encontrado con abogados que sí se meten. Que les Que gusta, sí, ¿no? Les engancha. no sé si les gusta, pero se meten, ¿no? Hay algunos que lo hacen por necesidad, otros porque igual les acaba gustando también, ¿no? Hay de todo. Pero sí, yo creo que los abogados yo ya veo abogados que ven que diríamos que hay incluso para los que se quieren mantener siendo abogados, pues se dedican a temas regulatorios en tecnología, que hay un antes y un después. ¿Por qué? Porque las normas que están viniendo de ella no te vale con saber las nociones jurídicas. Sí. A los que se dedican a cosas prácticas y a implementar este tipo de cosas, ¿no? No a gente que, por ejemplo, solamente escribe. Yeah. Que ahí pues nunca vas a ver la necesidad, a no ser que te quieras realmente meter a fondo, ¿no? Y seguir escribiendo siempre de lo mismo, que es las nociones jurídicas. Pero a mí, por ejemplo, esa parte nunca me ha interesado, ¿no? Entonces, yo creo que hay una necesidad creciente de entender esto. Y yo la he visto especialmente después de ChatGPT. Después de ChatGPT y a la vez que ya se estaba debatiendo la norma, ¿no? Sí. Y yo ahí sí veo un cambio, ¿no? Esto ya no vale con saber de derecho. En ese sentido, se está hablando cada vez más de estos perfiles que son transversales, que en lugar de estar muy especializados en algo concreto, son capaces de saber y sobre todo relacionar
información de diferentes ámbitos. Pues los que somos más técnicos realmente tenemos que complementarlo con aspectos más de humanidades, los que son más de letras quizá complementarlo con técnicos. En el caso de los abogados, ¿tiene sentido también este tipo de perfiles de menor profundidad pero con una transversalidad mayor? Yo creo que en el ámbito regulatorio sí. Y yo creo que en un despacho que quiere sobrevivir a los nuevos cambios, etcétera, también tienes que, y tú, bueno, tú que te dedicas a ella, sabes lo que requiere estar al día de la IA, Sí. que incluso para los que estamos es complicado, ¿no? Entonces es inevitable. Yo en tecnología, a los abogados que quieren dedicarse a tecnología nunca les recomiendo que sean generalistas. O sea, quiero decir generalistas en el sentido de tecnología, blockchain, metaverso, bueno, metaverso, en fin, ¿no? Inteligencia artificial y sabes de todo. No sabes. No sabes. Ese es el problema. ¿No? Para mí hay un enfoque que es básico, que es, si tú te especializas en algo, por ejemplo en IA, si en algún momento, por lo que sea, alguien te pide consejo en otro ámbito, que puedes decir tranquilamente que tú no eres especialista, ¿sí? Pero que tú, por ejemplo, quieras recomendar a otra persona, ¿no? A que pueda, pues, ayudar a esta persona, que tú, como ya tienes cierta profundidad en un tema, no te sea difícil a nivel superficial conocer de otro. Pero esa superficialidad es distinto cuando tú ya sabes de un tema y te has metido en el barro, que tú sabes todo de manera superficial. Entonces no sabes de nada, ¿no? Y yo creo que sí, en el sector jurídico hacen falta especialistas. El problema, yo sí que veo ese problema y lo veo en mí mismamente, es que nunca acabas de ser nada. Nunca acabas de ser totalmente técnico ni nunca acabas de ser totalmente abogado, ¿no? Los abogados no me ven como totalmente abogada, algunos, ¿no? Porque yo abogo mucho por esa parte técnica y me centro mucho más en esa parte técnica y por tanto es un coste de oportunidad, ¿sí? Y los programadores nunca me verían como programadora, ni yo misma, ¿no? Porque no le dedico el suficiente tiempo. Pero aportas algo que para mí me parece fundamental, que es ser capaz de unir ambos mundos, ¿no? Ser capaz de hacer que un abogado y una persona técnica se puedan entender quizá a través de ti porque dominas o por lo menos tienes mucho conocimiento de ambas partes. Sí, bueno, si tienes, haces de puente, ¿no? Podríamos decir, Sí. haces de puente. Ahora mismo, por ejemplo, ¿no? Ese puente de conocimiento de IA al sector jurídico es muy relevante, ¿no? Es tremendamente relevante. Yo creo que muchas veces los abogados y los ingenieros no se entienden porque los ingenieros están más acostumbrados a tratar con máquinas y los abogados están mucho más acostumbrados a tratar con personas, ¿no? Y a hacer entender a las personas. Claro, la gestión de los conflictos, etcétera, etcétera, no tiene nada que ver. Ya. ¿No? Entonces sí que es verdad que hay, en muchas ocasiones yo veo tiranteces entre las dos partes. Ingenieros que no quieren saber nada de abogados y abogados que no quieren saber nada de ingenieros. ¿No? Curiosamente. Sí, a los ingenieros nos pasa en todos los ámbitos, ¿eh? No solamente con ¿sí? los abogados, pero sí. En general, sí. Pensaba que solo era para el sector jurídico. No, que va. Bueno, Ellen, más allá de tu libro, alguien que se haya leído el libro y empiece a tener unos conocimientos básicos y sobre todo amplios de un abogado, me refiero, puede tener conocimientos amplios de por dónde tirar. ¿Cuál crees tú que sería un buen siguiente paso o unos buenos siguientes pasos para seguir formándose? Ponerlo en práctica. Directamente. Yo una de las recomendaciones que siempre hago es empieza a utilizar IA. Si lo que quieres es, por ejemplo, no hablo mucho de límites y desafíos, ¿no? Después explicar, por ejemplo, los LLMs. Tú precisamente para que puedas experimentar lo que te es útil, lo que no, y lo que te sirve y lo que no, es empezar a utilizarlo ya. Y esto no es lo mismo a que te enseñen a cómo utilizarlo. O sea, a ver, tú puedes enseñar, pero no es lo mismo. O sea, tú puedes decir lo que yo hago, pero no tiene por qué ser lo mismo que un abogado que hace tareas distintas a la que yo hago
y le encuentre cierta utilidad o no en ciertas tareas que yo he recomendado, por ejemplo, ¿no? Esto yo creo que uno de los mayores errores que veo en el sector jurídico es intentar vender toda la práctica desde la educación, cuando en realidad lo que hay que vender es que lo hagan desde ya, por su cuenta, independientemente de lo que tú puedas aportar, ¿no? Pero ese es el mensaje más importante, es que tú lo hagas desde ya. ¿Sí? Entonces yo diría eso, y de ahí, pues depende a lo que tú quieras dedicarte, Nia. Tú igual solamente quieres tener un conocimiento general y ya está. Tú no quieres tampoco profundizar, quieres solamente ver en qué te es útil y tal, y pues no te hace falta nada más. Ahora, si también te vas a dedicar, por ejemplo, al tema de innovación, porque dices, mira, yo quiero dedicarme a innovar en inteligencia artificial para despachos de abogados, pues ahí ya sí te tienes que meter en cosas más técnicas, ¿no? Y yo te recomendaría que entiendas muy bien a los programadores a los que vas a dirigir, ¿no? Y luego estaría la parte regulatoria, que evidentemente pues necesitas estar ya constantemente actualizado de lo que te puede llegar y entender lo que te va a pedir el cliente. Luego llegaremos ahí también a la parte regulatoria. De momento has dicho, bueno, pues aprender haciendo, ¿no? Hay que lanzarse a utilizar inteligencia artificial. Entiendo que el primer paso en la mayoría de los casos será pues lanzarse y aprender a utilizar bien ChatGPT, Claude, ahora DeepSeek también. Bueno, ya no sé hasta qué punto puede ser. De hecho, de forma general, ¿hasta qué punto son fiables estas herramientas para los abogados? Con todo esto de las alucinaciones, con todo esto de ese conocimiento genérico que tienen, ¿hasta qué punto ayudan como para decir me están acelerando el tiempo, me están descubriendo cosas que no podría descubrir de otra manera? El tema está, bueno, ¿no? Ahora, antes de meterme en esa parte que tú has hecho, las alucinaciones y cosas así, sí también hay IAs para el sector jurídico. Sí. Sí. Yo lo que creo es que, mi opinión es que el mercado de la IA en el sector jurídico va a cambiar. Bastante. ¿En qué sentido? Porque hoy en día todos los que hacen IA adoptan el modelo de otras empresas. Entonces están muy pendientes de la innovación de otras empresas. Ya. Sí, y claro, antes igual no veíamos este tipo de innovación o no de cambios abruptos, pero es que en realidad una empresa de Estados Unidos que tenga información de bases jurídicas te está compitiendo. Entonces, en realidad puede ser, quiero decir que la competencia aquí va a ser mucho más amplia. Si ya podríamos decir, ¿no? Que también podríamos debatirlo, si las empresas de IA punteras no tienen moat, las jurídicas menos. Ya. Entonces yo creo que va a cambiar mucho. Por eso no es como navegar en dos mundos. Están las IAs del sector jurídico y están las IAs más generalistas, ¿no? Que también ahora con que tú puedas meterle tu información, etcétera, etcétera, pues vale, alguien puede decir, mira, yo no quiero pagar mucho por una IA jurídica. Las IAs que no son de pago igual no me valen, porque no cometen muchos errores o más errores que incluso las generalistas, no siendo especializadas en el sector jurídico. Y a mí me vale con meter cierta información, por ejemplo, yo que sé, guías, leyes, etcétera, y que me haga resúmenes y con eso tiro. Yo creo que se irán sofisticando las IAs ¿no? más generales que no son del sector jurídico, y yo creo que vamos a ver una competencia mucho más aférrima en el sector jurídico de las IAs que vayan saliendo a nivel global. Claro, si no te entiendo mal, en parte lo que estás diciendo es, por ejemplo, ahora mismo para un despacho de abogados para practicar en España, pues tiene que evidentemente saber de todo de todas las leyes españolas, supongo que también de las europeas. No puede Depende llegar a lo un que se americano, dedique ese despacho. pero no va a llegar un americano aquí a decirnos cómo hay que hacer las cosas o a practicar seguramente, tendría que formarse mucho. Sin embargo, sí puede haber una empresa americana que cree un modelo que sea aplicable directamente en España. Y en ese sentido compite, ¿no?, con lo que podamos hacer en España. Entiendo que vas por ahí, ¿no?, el que estás diciendo. Claro, el tema es que yo a las empresas españolas de aquí no les veo intentando innovar en IA. Yo les veo coger IAs que han hecho otros y ya está, ¿no? Y incorporar tu información jurídica. Pero ¿hasta qué punto eso tiene ventaja competitiva? Esa es mi pregunta. ¿Hasta qué punto lo tiene? Bueno, lo comentábamos al principio de las noticias. No estamos en general en Europa, salvo Mistral,
El único, no estamos invirtiendo realmente en este tipo de tecnologías para tratar de hacer algo propio. Nos vale con lo que nos llegue de fuera. Que inventen otros, ¿no? Como decía Unamuno. Sí, yo creo que sí, nosotros copiamos, bueno, es que ni siquiera copiamos, en este caso en IA, ¿no? Usamos. Usamos. Nos hemos resignado a eso. ¿Por qué? Porque el coste de innovar es muy alto. Regulatorio, de dinero, de fallo, o sea, de todo, ¿no? En ese sentido. Y yo creo que el ambiente regulatorio no ayuda. A mí, lo de que digan, ¿no?, que van a invertir no sé cuántos millones cuando tú por detrás estás promoviendo regulaciones que no ayudan a la innovación, me da exactamente igual. O sea, quiero decir, o sea, la innovación no viene desde arriba, tiene que venir desde abajo. Tienes que dejar de hacer. Y no se está dejando hacer. Eso implica a veces que llega tarde, ¿no? Al llegar desde abajo. Quiero decir, reaccionan tarde los gobiernos. Sí, yo creo que en Europa yo creo que no se le espera directamente. No puede haber alguna empresa tal, ¿vale? Pero ni de lejos es el mercado de Estados Unidos. Pues si te parece, pasamos un poco a esta parte del reglamento y de, bueno, los aspectos un poquito más jurídicos de las leyes que están por venir también, de alguna manera. Y yo creo que casi vamos directos al reglamento. Al final, el reglamento que ha salido desde Europa, del cual yo tengo conocimientos muy básicos, ¿vale? Al final soy más técnico que otra cosa, así que aquí nos vas a ayudar un montón. Pero si quieres, casi empiezo por una pregunta más de opinión. ¿Qué opinas sobre ese reglamento? ¿Crees que aporta? ¿Crees que se queda corto, largo? ¿Cómo lo ves? Y luego entramos en detalles. Yo lo eliminaría ya mismo. Bueno, es demoledor, sí. ¿Por qué? Para mí desde el propio enfoque es erróneo. Es el propio enfoque. Respeta los derechos humanos, derechos fundamentales. Desgraciadamente, se está uniendo ética con lo que dice la Unión Europea que tiene que ser ética. Ya. No sé si alguna vez has entrado a ver la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. No. Es una carta tremendamente extensa y hay derechos que entran en conflicto. Quiere decir, ¿eso quién lo interpreta? ¿Quién sale ganando? La Unión Europea o los Estados miembros. Me parece tremendamente peligroso que se una lo que es ética de la IA desde arriba. Eso en primer lugar. Segundo lugar, este reglamento no va a generar innovación. O sea, la innovación no se genera desde arriba, es cargarte todo lo que dice la economía. Yo es que hago precisamente un máster en economía, ¿no? Por estos motivos, porque yo intento aplicar al análisis de la gobernanza de la IA desde el punto de vista del derecho y desde el punto de vista de economía, ¿no? Porque yo creo que hace falta análisis económico del derecho. Y que la innovación sea crear sandbox es que es de risa. O sea, es descojonarnos en nuestra cara. Insultarnos, yo creo, y llamarnos tontos. Así no se hace la innovación. Así no se hace economía. En España llevamos estancados en renta per cápita un montón de años por intentar hacer las cosas desde arriba. Y en Europa también. Ahí tenemos la prueba todavía. Bueno, la AI Act, ¿no?, ya está en parte en vigor, pero si la AI Act no teníamos empresas punteras en ella, quitando Mistral, ¿no? La de Francia, la de Mistral. El resto, ¿dónde están las otras empresas punteras? Sin regulación en ella. ¿Por qué? Porque hay otras regulaciones que también afectan mucho a cómo se innova en ella. Sí. Entonces, esta sobra. Luego, si quieres, hablamos de la protección, ¿no? Que es ahí donde siempre salen los abogados. La perspectiva del riesgo. Todo se basa en la perspectiva del riesgo. En función del riesgo, pues tienes más medidas o menos medidas, ¿no? Por ejemplo, las que son IAs prohibidas son porque es de riesgo inaceptable. Claro, tú en el momento, a mí me gusta mucho este ejemplo que leí en un paper, no recuerdo el título del paper, pero lo debo tener por ahí en alguna nota al pie de alguno de mis trabajos. Decía, en el momento en el que ya existen los paraguas, en el momento en el que llueve y no sacas tus paraguas, ya tienes el riesgo de mojarte. O sea, quiere decir, todo genera riesgo. Que yo ahora mismo esté aquí contigo también me genera un riesgo. Seguro. Que yo salga a la calle también me genera un riesgo. O sea, es decir,
Es que regular por riesgo es generar tal incertidumbre de cómo tienes que cuantificar ese riesgo que no es viable. Ya. Que genera muchísima más inseguridad de interpretación y lo que necesitas en IA es seguridad, porque ya la propia inteligencia artificial genera muchísima incertidumbre. Okay. Y eso aplícalo a, por ejemplo, hacer el impacto que pueda tener una IA en tus derechos fundamentales. Cuando hay derechos fundamentales que pueden ir una en contra de la otra, por ejemplo, libertad de expresión y protección de datos. ¿Todos los derechos fundamentales valen lo mismo? ¿Protección de datos y derecho a la vida? También puede salir ese debate. Okay. No, en mi opinión no. Pero bueno, puede haber otras opiniones también, ¿no? Ya. Cuantificar todo en el riesgo es un problema gordísimo. Y regular en función del riesgo lo que estás haciendo es responsabilizar a las empresas de sus propias multas, cuando igual las empresas no es por mala fe, es que no saben cómo llevar esto a cabo. Y si no saben los gobiernos, le estamos pidiendo a lo mejor a las empresas demasiado, ¿no? Sí. Y luego está el tema de que esto se suele salir de la ecuación. Pero si tan buena es la regulación, ¿por qué no ha entrado el ámbito militar? ¿No se le aplica ética de la IA al ámbito militar? Ah, no, pero a eso no, ¿no? O sea, en las cosas que al Estado le conviene quitarse, no hay problema. Y luego, ojo, puede pasar una cosa. Hablo de España, esto ya no hablo de la Unión Europea. Cuando salió la RGPD y luego hicieron la adaptación, las administraciones públicas no pagan por el mal hacer de la RGPD. Si se saltan toda la norma, no pagan nada. No tienen sanción económica. Va a pasar lo mismo con la IA. Porque los derechos humanos no son lo suficientemente graves para la violación del Estado. Es que me parece un despropósito de arriba abajo. Me parece poner como las empresas tienen recursos limitados. Tienen que dirigir el recurso a esto. Y, ya te digo, por hacer una regulación basada en el riesgo, no necesariamente estás protegiendo mejor a los usuarios. O sea, el coste es tan alto que el coste no compensa con la protección dudosa que tú vas a proporcionar. Ese es mi punto. Y por eso yo la quitaría de arriba abajo. Por poner un poco en contexto a los oyentes, corrígeme, Ellen, si me equivoco, Sí, hay cuatro niveles, ¿verdad? De inaceptable, que has hablado, es el máximo, al mínimo. Inaceptable, alto riesgo, y luego están como los de riesgo medio y los de riesgo bajo, ¿no? Que, bueno, pues diríamos que ahí la madre del cordero está en el riesgo alto. ¿Y qué hay que hacer por parte de una empresa para llegar a ese riesgo alto? ¿Cuál es el peligro real? Bueno, primero identificar si cae o no en el riesgo alto, que eso solo en sí ya tiene un coste de decidir si tu IA entra o no en un riesgo alto, ¿no? A no ser que sea muy evidente de que no. Pero hay muchos casos de que no son evidentes. Sí. Una vez de que ya sabes que es riesgo alto, tienes una batería de medidas a cumplir, ¿no? Como gestión de riesgo, calidad del dato. Por ejemplo, una de las cosas que dicen en calidad del dato es datos representativos y ¿cómo pone? En la mayor medida de lo posible fuera de errores. ¿Y eso cómo se mide? O sea, hay muchas cosas que, como tú bien has apuntado, no sabemos cómo las vamos a medir. Por ejemplo, influir en la decisión de un humano. Hostia, ¿qué consideramos por influir? Sí. ¿No? O sea, quiero decir, hay muchas preguntas, ¿no? En la gobernanza de datos pueden salir... Yo creo que gobernanza de datos ya se lleva dando desde hace algún tiempo. ¿Sí? Pero claro, con la norma tú tienes una obligación, ¿no?, de hacer las cosas de una determinada manera, pero que igual, por inseguridad de que tú no puedas, imagínate, coger datos de otra manera distinta y tus datos podrían reflejar un sesgo. Porque yo que sé, aplicado a la vida real lo hace mejor una determinada raza que en otra. ¿Qué hacemos en esos casos? Pero yo no tengo opción de coger otros datos, porque igual yo tengo más datos, pero en España pues habrá, seguramente, ¿no? Entiendo que hay un número mucho más alto de personas blancas que de raza negra.
pues que lógicamente tú vas a tener más datos de un lado que de otro. Ujú. ¿Sí? O sea, no es que tú conscientemente vayas a poner un sesgo, es que de tu propia actividad inevitablemente puedes tener errores o puedes tener cosas que te gustarían tenerlos de otra manera, ¿no? Sesgos, etcétera, Sí. ¿no? Porque son cosas inevitables, ¿no? Y cómo tomamos decisiones sobre lo que puede venirnos a través de eso, ¿no? ¿Y qué tipo de cosas decidimos? Pues claro, vamos a tener que interpretar muchas cosas en esos casos, ¿no? Aceptar ciertos riesgos quizás puede ser una, o no, o decir, mira, yo no quiero saber nada de esto, no lo hago. ¿Sí? Otra de las cosas que me parecen súper... Bueno, hay muchas cosas controvertidas, ¿no? Pero por las que voy recordando. Sí. La trazabilidad. Ujú. Claro, tú hay momentos de los proyectos de ella que sí puedes trazar ciertas cosas, pero por ejemplo, tú no puedes saber todo lo que pasa en la red neuronal. Decisiones individuales, eso no lo puedes trazar. Eso es. Puedes tener una idea general, pero... Entonces, claro, dices, vale, trazabilidad, ¿no? En el ciclo de vida. Vale, yo puedo trazar de dónde he cogido los datos, etcétera, etcétera, ¿no? En determinados casos también, ¿no? Si lo hacemos de manera masiva, pues igual veremos esa trazabilidad donde se queda. Pero ya cuando llegas al punto del modelo y tengas que interpretar el resultado y te requiera tener una supervisión de ese resultado, ¿qué entendemos por supervisión y control en ese resultado? Si ha aplicado una red neuronal. No sé. ¿Y se podría considerar como prueba de trazabilidad ahora, pues los últimos modelos de DeepSeek, de OpenAI, que para darte la respuesta te van contando poco a poco, estoy pensando esto, estoy reflexionando lo otro, estoy considerando no sé qué? Eso en el fondo no es más que una expresión de lo que está pasando dentro, pero es un primer nivel. ¿Eso puede servir o todavía queda demasiado vago? Hombre, yo creo que sí. Es que yo creo que va a ser un poco a expectativa del estado del arte. Uh-huh. Si no te queda otra. Si no, no haces nada. O sea, quiero decir, yo creo que sí, o sea, toda la información será poca, ¿no? En ese sentido. Y aprender a justificarlo de alguna manera, ¿no? Pero con esto no es que digas, con esto lo que quiero decir es que se genera incertidumbre. ¿Sí? Yo puedo creer que algo está bien bajo mi información limitada y quizás no esté lo suficientemente bien. ¿Sí? O sí, es que no lo sé. ¿Y en qué determinados casos? ¿No? Sí. Ese es el punto. O sea, la norma tiene que estar para proporcionar seguridad. Decir, esto se puede hacer y esto no se puede hacer. Punto. Pero ese no es el caso. Tú tienes que tener capacidad de interpretación y por parte de abogados también que te van a ayudar en esto. Y que necesitan tener conocimiento de IA y que no se va a dar en muchos casos. Yeah. Entonces, la complejidad se suma, no se resta. En un ambiente de la IA donde ya estamos en un ambiente, yo diría, complejo, Uh-huh. ¿no? De incertidumbre. Entonces, claro, lo que tú has dicho, sí, yo creo que sí se podría hacer, ¿no? Justificarlo de alguna manera y tal, y, ¿no? O sea, con los modelos de, ¿no? Pues como O3 o 1, ¿no? Que te van diciendo un poco. Sí. No sé hasta qué punto eso no, trazabilidad completa. Puede serlo según el estado del arte. ¿Pero es lo más deseable? Pues no lo sé, ¿no? O sea, quiero decir, no tengo ni idea. Es que yo creo que el principal problema es que no tenemos control absoluto en la IA, Uh-huh. ni lo vamos a tener. Entonces se asume que sí lo tenemos o que deberíamos tenerlo, pero no es así. Efectivamente, no hay un determinismo que nos pueda dar esas garantías de control que estás comentando. Con lo que dices, desde un punto de vista de una empresa, ¿tú recomendarías a día de hoy, tal y como está los aspectos legales, recomendarías que contraten para cada proyecto de inteligencia artificial, contraten a un abogado o un bufete para que les ayude a determinar ese cumplimiento de la ley? ¿O crees que de momento no hace falta? Me da rabia decirlo, pero quizás no quede otra. Ya. Es que es... también diría, dicho esto, aseguraros que el bufete de abogados que contrates o el abogado que te contrates sepa de ella. Sí. Que esto no sea sola... O sea, quiero decir, por ejemplo, temas de la norma, si tú tienes dudas, eso un abogado lo puede sacar en el momento. Uh-huh. Claro.
Pero si tiene dudas de la IA le va a costar mucho más, porque no es especialista en IA. Y empezar de cero algo cuesta mucho más que en algo que tú ya tienes formación, ¿no? Universitaria y de muchos años, ¿no? Si tú tienes una duda de no sé si dice esto la norma, lo consultas, ¿no? Puedes buscar opinión relativamente fácil, ¿no? Pero de IA, cuestiones de IA, eso ya es más jodido. Entonces yo diría que abogados que sepan de IA y que tengan la capacidad de que si no saben algo, se muevan y que no tengan ningún problema en conocerlo, ¿no? Que no se ahoguen en un vaso de agua. ¿Y cómo los distinguimos, Helen? ¿Cómo somos capaces de ver quién Buena sabe quién no? pregunta. Hacerles como un pequeño, ¿no?, examen en el momento en que les entrevistas, ¿no? A Sí, ver, sí. hay cosas que yo creo que son directamente, se cogen enseguida, ¿eh? Si tú, por ejemplo, en el momento en que les hablas, por ejemplo, si tú necesitas un consejo de, oye, mira, yo tengo dudas, ¿no? Pongo un ejemplo, de que yo hago, yo que sé, datos biométricos, no sé, me invento cosas de inteligencia artificial para el ámbito laboral, para el ámbito educativo, ¿no? Que ya puede estar en un... Y tengo dudas. Claro, tú en el momento en el que explicas tu IA, el que está enfrente te tiene que estar entendiendo. Y eso tú lo notas, Sí, cara a cara. sí. En la mirada Entonces, se tú ahí nota lo ves. bastante. Sí. Eso es. ¿Sí? Tú ahí lo ves en el tipo de preguntas que te hace, o si no te hace ninguna pregunta mal, ¿no? En el tipo de preguntas que te hace, ese tipo de cosas, ¿no? Y ahí tú ya lo puedes intuir. Pero yo creo que el gran reto de los ingenieros, aparte de aplicar la norma, en el caso, ¿no?, que se les aplique, es identificar a qué compañero regulatorio escogen, porque esto no es una página web. Ujú. ¿Sí? Y tú aprendes algo en una página web y puedes aplicarlo a casi todas, ¿no? La IA puede ser distinta en cada ámbito. Alguien te puede estar haciendo un aprendizaje automático con, ¿no?, un random forest y otro cliente te puede estar haciendo una red neuronal, ¿no? Otro te está cogiendo el modelo de OpenAI y yo qué sé qué, ¿sí? Y O está sea, quiero haciendo un decir, fine-tuning o lo que sea, claro. ¿sí? Entonces, ojo con esto. Por eso, a ver con qué compañero regulatorio te unes. Yo diría que atento a eso. Cuanto antes lo cojan, mejor. En el Totalmente. sentido de que tengan tiempo de identificarlo. Sí, O sea, esa es más mi preventivo, respuesta. ¿no? Mirarlo con Eso antelación y es, cuando llegue el eso momento es. ya lo tengas Que luego identificado. si no te hace falta, pues ya está. Pero si eventualmente te hace falta, porque eventualmente en algún punto tendrás alguna duda, seguro que lo tengas. Y bueno, supongamos que hemos hecho algo que no sabíamos, no está bien. De repente nos han colocado un organismo que se llama AESIA, que seguro por lo menos tienes alguna referencia, y Claro. parece que le han dotado pues, de bastantes recursos, ¿no? Al menos hay un equipo, por lo que vi, por lo que leí, se está creando un equipo de 80 personas que va a estar pendiente de buscar qué empresas han cometido algún tipo de irregularidad o no han cumplido las leyes y poner multas. ¿Qué hacemos con esto? Parece lo que tú decías antes, ¿no? Parece que estamos legislando para poner multas o realmente estamos tratando de salvaguardar los derechos, como decías, fundamentales de las personas. Las agencias, para mí, como esta y como la de la Agencia Española de Protección de Datos, para mí son agencias extractivas. Son impuestos en diferido, Ujú. con excusa de incumplir normas. Para mí, hay un punto donde ni la Unión Europea ni los Estados miembros quieren perder, que es su poder. La IA puede ser una amenaza al poder de los Estados. Ahí. Y cuando tú promulgas este tipo de regulaciones que van a generar tantos problemas para las empresas y van a caer sí o sí multas, lo que tú decías, no por... Igual habrá alguna empresa que lo haga conscientemente mal, ahí no entro. Pero yo presupongo que hay empresas que realmente muchas veces están sobrepasadas. Sí. ¿Sí? Y que no tienen siempre todo el conocimiento y, ojo, muchas veces tú igual tomas medidas creyendo que estás en lo cierto y no sea así. También puede ser. ¿Sí? O sea, hay varias categorías de incumplimientos que pueden surgir de esa naturaleza. Y lo has comentado antes, hay un punto de interpretación que tú no puedes controlar, además. No tienes el conocimiento. Incluso teniendo el conocimiento, la agencia
puede no estar de acuerdo contigo. O sea, el informe, guía, llámalo como quieras, que han sacado ahora los de la Unión Europea para interpretar qué IAs pueden caer o no en la definición del reglamento, y directamente te dicen que no es vinculante, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea puede interpretar algo distinto. ¿Y cómo te quedas? Entonces, claro, yo soy la empresa que dice, mira, esa IA no entraría. ¿Me la juego? Pues no lo sé. Supongo que Claro. más o menos sí. O sea, son dudas, sí, legítimas. Sí. Entonces, claro, dices, ¿y hasta qué punto también dices, bueno, en una eventual auditoría que me puedan hacer, ¿cómo justifico yo esto? ¿Y cómo sé que lo que he justificado está suficientemente justificado? Sí. Que eso no es de gente que quiere hacer el mal, eso es de gente que tiene recursos y tiempo limitado y que no sabe, y que ni siquiera los abogados lo vamos a poder saber y les vamos a tener que asesorar. Entonces, es que el problema es muy grande. Entonces, esto no es trustworthy AI, esto es decir, no confiamos en las empresas, por lo tanto vamos a imponerles todas estas medidas y a la vez vamos a poner mayor complejidad y al final, lógicamente, va a haber multas. Y nos las vamos a tener que comer. Sí. Pero es que esto no es la manera de hacer IA en Europa. No es la manera de hacer IA en Europa. Es que yo soy un emprendedor que pongo mi patrimonio a disposición de hacer algo, veo todo este ámbito regulatorio y digo, no. Claro, al final nos condenan a seguir siendo poco competitivos, lo que veníamos comentando al principio del todo. Si no te atreves a hacer ciertos proyectos por lo que te pueda caer, te estás quedando atrás. Al final es dar trabajo a abogados y a consultores. Tú necesitas abogados y consultores. ¿Quién se puede costear los abogados y los consultores? Las grandes empresas. Eso es. Con la RGPD, o sea, ya no es que digas, bueno, esto no se sabía. Con la RGPD ya se han visto los efectos y yo he leído como hasta 4 papers que dicen los efectos que ha tenido la RGPD ha sido concentrar más el mercado en las grandes. Porque son los que pueden costearse el compliance. No ya de una vez, es que es continuo el compliance. A nada que hagas algún cambio tienes que preguntar si tienes que hacer yo que sé qué. ¿Sí? Sí. Entonces dices, y vamos camino a hacer lo mismo con la IA. ¿No? Porque quien se puede costear esta fiesta son las grandes que ya están aquí, ya sean de Estados Unidos o las que se creen aquí, pero que no tenemos empresas grandes a nivel IA. Entonces, ¿no? O sea, quiere decir, no. Sí. Entonces, no sé a qué jugamos. Hay un punto que a mí me suele gustar resaltar, que es que siempre se ve la protección como suma cero. Parece ser que para que haya protección necesita haber regulación. Pero no nos olvidemos que la IA puede promover también los derechos fundamentales. Por ejemplo, IAs que detectan el cáncer. Es un derecho a la vida. Entonces, tú lo que necesitas no son menos IAs, necesitas más que promulguen ese tipo de cosas. Entonces, tú necesitas tener un entorno diverso y abierto para precisamente generar el ecosistema de que haya IAs que, por ejemplo, acaben o ayuden a acabar, ¿no? Igual es darle demasiado protagonismo a la IA, ayuden a acabar con ciertos males de la humanidad, como puede ser el cáncer, el Parkinson, ¿no? Este tipo de IAs que ya están ayudando a detectar ciertas cosas de mucha mejor manera que lo que hacíamos nosotros los humanos, ¿no? Entonces, ¿por qué quieres poner no límites ahí cuando precisamente lo que hace falta para mejorar esos derechos humanos son más innovación, es más innovación? Sí, entonces, por eso digo que, bueno, en fin. Vamos a ir, como ya nos queda poquitos minutos para terminar el programa, no te quiero quitar mucho tiempo, pero estos días se hablaba bastante de cómo DeepSeek supuestamente ha entrenado su modelo, que parece ser que lo que ha hecho ha sido ir lanzándole preguntas a ChatGPT, por decirlo rápidamente, y nutriéndose de esas respuestas para entrenarlo. Esto es un modelo que se ha creado en China, entonces allí tienen una forma de legislar y hacer las cosas. Si alguien hubiera hecho esto en Europa, ¿qué pasaría? ¿Sería legal? ¿No?
¿Podemos lanzarnos a hacer algo similar? Pues no me atrevo a responder a esta pregunta porque no me he informado mucho de cómo funciona DeepSeek. Vale. Por cuestión de tiempo, ¿no? Porque aparte Sí, lo que te sí, comentaba, un máster de economía, entonces no me atrevo a darte la respuesta. Hombre, al final el modelo de China para mí no es deseable. ¿Sí? No, o sea, ya no dicho esto, para mí el modelo de China no es deseable. No sé cómo afectaría la regulación de la Unión Europea a DeepSeek en este caso. Tendría que mirarlo más en específico para darte una respuesta más en concreto. Entendido. Perfecto. Va. Pues te voy a ya hacer las 2 últimas preguntas. Hemos hablado y has comentado varias veces sobre estar al día en inteligencia artificial. ¿Qué fuentes consultas tú? ¿Qué nos recomendarías a los oyentes que consulten? Yo estoy, por ejemplo, en Twitter, sigo mucho a François Collet, o como se pronuncia su nombre, la verdad que no lo sé. Sí. A Jan LeCun también sigo, a Andrew Ng también sigo. Y luego, aparte, yo también estoy suscrita a las newsletters. Me dirás, ¿cuáles son los nombres? Pues espérate. A ver, mira. Una es de Rundown AI. Ajá, sí. Otra es NLP Newsletter. Pero fíjate, tengo ahora un montón. Luego también estoy suscrita, que no sé, bueno, sí, entiendo que es newsletter, la de The Batch. También, que creo que es la de Andrew Ng, que es la de Deep Learning AI. Y no sé cuál más. ¿Y te da tiempo para revisar todas? No. 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 Es, en fin, es lo bueno de las newsletters es cuando no tengo tiempo las dejo en abierto para cuando tengo tiempo, ¿no? Ahora, como te decía, he tenido que, diríamos, parar un poco mi actividad, ¿no? Por el máster. O sea, sigo trabajando, pero mucho menos. Y no posteo tanto, pues por eso, ¿no? Porque no tengo tanto tiempo de recabar información. Pero al menos sé que ha salido DeepSeek. Bueno. No sé lo que dijo Sam Altman, ¿no? sobre esta IA que tienen de los programadores. Bueno, que veremos, ¿no? Si es cierto o no es cierto, etcétera, etcétera. Y a mí me ayuda mucho, por ejemplo, si, yo qué sé, ¿no? Necesito saber algo ya, ¿no? Que me pasa mucho en las clases. Yo, por ejemplo, cojo, ¿no? Las distintas newsletters o incluso vídeos de YouTube, hago resúmenes y veo si hay alguna que responda a mi pregunta. Y esa es la que me veo. Y ya está, ¿no? Y así a corto tiempo, ¿no? Entonces utilizo ya para precisamente acortarme tiempo. Es que es fundamental a día de hoy hacer eso. Sí, si no es imposible, ¿no? Y además ahora, pues el máster tengo que leer papers que, bueno, que al final, lógicamente, no enriquecen el análisis de la IA, pero son más reflexivas, ¿no? Que más que de estar del día a día, ¿no? Podríamos decir. Y también yo aplico IA, claro, ¿no? Aplicas mucho IA por eso mismo, ¿no? Porque el tiempo es muy limitado, no te da tiempo a llegar a nada. Y no, es eso, ¿no? O sea, tú sabes que ha salido DeepSeek. Yo he leído las cosas que han ido saliendo, pero no sé cuán fiables son. No me he puesto a leer punto por punto cómo funciona, por ejemplo, que es lo que tendría que hacer, ¿no? Por ejemplo. Pero que eso tiene un coste porque eso implica ponerte a leer, ¿no? Ver las diferencias con, por ejemplo, ChatGPT o no verlas, ¿no? O etcétera, etcétera, ¿no? O sea, quiere decir, te lleva un tiempo, ¿no? De coste de tiempo. Y yo creo que, ya te digo que no sé cómo vamos a hacer. Es que en IA solamente, o sea, si solamente te dedicas a IA, te tienes que dedicar solamente a eso. Y ahora además, que ya te digo, la Unión Europea está sacando no sus notas son aclaratorias, llámalo como te dé la gana, para mí no son aclaratorias, en realidad confunden más. También requieren tiempo, o sea, es imposible estar. O sea, yo creo que los 5 días de la semana se te quedan muy cortos. Yo ya llevo mucho tiempo trabajando también los fines de semana. Totalmente. Yo tengo que reconocer que estoy más al día, y aún así se me escapan muchas cosas, gracias precisamente a los podcasts. No solamente Pensamiento Digital, sino luego también participo en la tertulia con mis socios de Hackers. Y eso de cada semana tener que ponerte al día para poder hablar de este tipo de temas es la única manera, ¿no? de obligarte, si no vas con la lengua fuera. Sí, totalmente. Es que eso es lo que te digo, ¿no? Es imposible te hacer una pregunta que además también me hacen, claro, preguntas regulatorias, ¿no? Claro.
y dices, hostia, es que hay algo que siempre se te va a escapar porque es imposible estar al día de todo, especialmente si estás también en otras cosas, ¿no? Entiendo entonces que de momento no hay otro libro en camino, ¿no? ¿O tienes alguno en mente, aunque sea para medio plazo? Yo creo, porque nunca se sabe, ¿no? Nunca digas nunca, pero ahora mismo si me lo preguntas, yo de los 2 libros que he hecho ya no quiero hacer más. Yo ya lo que quiero ir a hacer son análisis económico del derecho de la inteligencia artificial. Que ahí, lógicamente, pues tendrá que ir, ¿no? Pues distintas IAs, pues, etcétera, etcétera, ¿no? Distintos tipos de gobernanza. Pero lo que es puramente de IA, yo me planteo en la segunda edición. Muy bien. Pues otra cosa es las cosas que vaya sacando en formato artículo, que ya te digo que tengo pendiente hacer el de DeepSeek, tengo pendiente de impacto de la IA a la educación, ¿no? Como profesora y como estudiante lo ves claramente, ¿no? Para mí es un cambio de era absoluto, pero no tengo tiempo para escribir todo lo que a mí me gustaría escribir. Entonces, en todo caso, irá en formato más de newsletter que en formato libro, yo creo. Muy bien, así gestionamos bien las expectativas. Aquellos que estéis interesados en el tema, inteligencia artificial, bueno, pues en este caso muy enfocada para abogados. Recordad que tenéis el libro que se llama, de hecho sí, La inteligencia artificial explicada para abogados, que ya es su segunda edición desde hace unos poquitos meses. Ellen, te hago ya la última y terminamos, porque si no me lío, de verdad, esto se puede hacer interminable. Y te pregunto, ¿a quién me recomendarías para que le entrevistemos en un futuro programa? Puede ser que le conozcas o no, que te apetezca que alguien le haga una entrevista o simplemente que sepas que va a aportar tanto que tiene que estar aquí. ¿En el ámbito de la IA? Sí, relacionado con la IA, ¿eh? Puede ser legal o puede ser otra cosa distinta. Javier Ideame. ¿Perdón? Javier Ideame. Vale, sí, le conozco, sí. Sí, yo te le recomendaría a él. Vale. Hay más en profundidad sobre IA, él te puede hablar mucho de neurociencia y ese tipo de cosas, pero sí, yo te recomendaría a él. Pues Ellen, mil gracias por pasarte por aquí. La verdad es que se me ha pasado rapidísimo, como me suele ocurrir, pero bueno, en este caso es un tema que puede parecer árido porque estamos hablando de aspectos legales que para nosotros son como muy lejanos, pero he aprendido un montón. Espero que nuestros oyentes también. Y pues no sé, quizá más adelante tenga sentido hacer una revisión. Muy bien, gracias. Gracias a ti y un abrazo. Hasta luego. Gracias. Adiós, adiós.